Presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este miércoles 12 de diciembre del año 2018, Día de la Virgen de Guadalupe. Como siempre decimos, habrá que pedirles por Venezuela. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Amanecemos con la información según la cual podemos perder Citgo, y esto es responsabilidad de la actual administración, dice la agencia de noticias Reuters, a propósito del contencioso que hay en el exterior, o uno de ellos, contra la empresa que pertenece a Venezuela. Un abogado de la minera canadiense Crystalex International Corp dijo el martes, es decir, ayer, que Venezuela violó el acuerdo por $1.400 millones que alcanzó en noviembre para resolver una prolongada disputa derivada de la expropiación de un yacimiento de oro. Venezuela se enfrenta al posible colapso de un par de acuerdos de miles de millones de dólares. Atención, pero escuchen las empresas. Con los que buscaba proteger Citgo Petroleum Corp, la firma con sede en Estados Unidos, que es uno de sus principales activos del extranjero, de Venezuela, de ustedes que me escuchan a través del dial. Un abogado de la minera Crystalex dijo el martes que Venezuela violó el acuerdo por $1.400 millones. Van contra Citgo, pero además en la otra empresa, en este contencioso, bueno, la rusa Rusoro Mining de Vancouver, bueno, que también llegó a un acuerdo por $1.300 millones con Venezuela por la expropiación de sus activos mineros. También esto quedó en riesgo y seguramente para el gobierno, esto lo decimos con evidente ironía, con los aviones bombarderos rusos que están en nuestro país van a resolver este y otros problemas. Lo cierto es que el gobierno de los Estados Unidos se lo toma en serio. Habrá que ver en qué termina todo esto. Algunos dicen que es simplemente un sainete, la intención es generar terror en la población. Lo cierto es que la Asamblea Nacional investigará la presencia de militares y bombarderos rusos en nuestro país. Es gran titular del diario El Nacional. El Parlamento realizó la última sesión ordinaria del año. El presidente del Poder Legislativo, Omar Barbosa, afirmó que representa una violación del artículo 187 de la Constitución, que establece que el empleo de misiones castrenses extranjeras en el país debe ser autorizado por la Asamblea Nacional. Todo parece indicar que el gobierno, bueno, se prepara para el mes de enero, pero nada de esto resuelve la crisis. Ayer un funcionario del Departamento de Estado norteamericano decía en rueda de prensa que, bueno, siguen de cerca lo que está ocurriendo en nuestro país con preocupación. La presencia, por ejemplo, del Ejército de Liberación Nacional en territorio nacional por las actividades de Hezbollah en América Latina, tiene que ver con el terrorismo internacional, problema serio para el mundo. Este portavoz del Departamento de Estado, Robert Paladino, en rueda de prensa indicó que continuarán monitoreando las actividades y las acciones que indiquen un patrón de apoyo al terrorismo desde Venezuela. Sobre el telón de fondo de esta crisis, insistimos que no resuelve en lo absoluto esto de los aviones rusos en nuestro país. La SUNDE obliga a comerciantes a bajar más de 50% de los precios de productos en momentos en los cuales por primera vez en la historia de Venezuela la hiperinflación superó el 1.000.000%, según cifras de la Asamblea Nacional Venezolana. Nos acompaña Cipriana Ramos, vía telefónica, expresidenta de Consecomercio. Con ella conversaremos acerca de estos temas. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Saludos a ti y a tu audiencia.
Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que está ocurriendo en el sector del cual usted forma parte. El gobierno insiste en obligar a los comerciantes a bajar los precios más del 50% en los momentos en que la inflación está disparada, la hiperinflación, y ya superó el 1.000.000% interanual en el mes de noviembre, según cifras que dio a conocer el Parlamento venezolano. ¿Qué puede comentarnos? En el momento en el cual hay más desconfianza en el sector privado a invertir en el país, nacional e internacionalmente, vienen con el mismo guión, con el mismo librito, que no han aplicado en los últimos años. En los últimos años han tomado los comercios, han ordenado bajar los precios, y lo que hemos visto es que muchos no han vuelto a abrir. Se han ido del país, otros han cambiado de ramo. Vemos la economía informal creciendo en virtud de todo esto. Veía ayer, y, o sea, desde la semana pasada, veía como en Maiquetía, en el estado Vargas, y en Sabana Grande, en Caracas y en el centro, están las grandes colas de la gente queriendo comprar a bajo precio, pero que además la gente sale sin nada en las manos, porque cuando entra se da cuenta que tampoco puede pagar lo que está ofertando, entre comillas, ese comercio. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada cómo lidiar, y lo hemos conversado en otras oportunidades, con una hiperinflación disparada que ya superó el 1.000.000%, una situación que jamás habíamos visto en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Es que en Venezuela estamos viviendo eventos que nunca vivimos, que nunca pensamos que lo íbamos a tener aquí en el país, que lo vivimos de lejos en países muy cercanos, pero que nunca nos preparamos para esto porque no lo pensamos jamás. Inclusive tú evalúas el año pasado, y aun cuando tienes las cifras, tienes los estimados, tienes los números de lo que te va a pasar el año siguiente, siempre tienes la esperanza de no llegar a caer tan bajo. Pero aquí Venezuela cada día está mucho más bajo. ¿Cómo sobrevive? Sobrevives, ¿verdad? Disminuyendo la cantidad de productos a vender, porque te estás vendiendo la mitad o una cuarta parte de lo que vendías el año pasado, obteniendo mayores ingresos por efecto precisamente de la hiperinflación. Pero tienes menos trabajadores, tienes menos servicios, no pagas absolutamente nada por los servicios, pero sí tienes que cumplir con tus trabajadores, que aun cuando hay un salario mínimo impagable para muchos, también tú recompensas a tus trabajadores, y sobre todo el comercio, con productos que tú estás vendiendo, para poder mantener más o menos un nivel de vida en ese trabajador y su familia. Ahora, yo le pregunto a Cipriana Ramos, que nos acompaña. El Nacional recoge una declaración del presidente de la Asociación de Comerciantes de Sabana Grande, Juan Contorianos. Él asegura que las tiendas son coaccionadas para que entreguen su mercancía a la fiesta navideña del gobierno. Quisiera su reacción y su comentario. No es la primera vez que nos toca vivir una situación de esta naturaleza. Está, bueno, el conocido Dacazo y lo que ha ocurrido a continuación, pero ¿qué impacto puede tener una situación de esta naturaleza? Es que se repite en el sector comercial, lo estamos viendo en el sector ganadero, lo estamos viendo, lo vemos en todos los niveles. Lo que pasa es que pareciera para nosotros que es una novedad. No, esta es la repetición de los años anteriores, en el cual tú estás obligado a entregarle a los gobernadores, a las alcaldías, parte de tu mercancía para que entonces ellos la oferten, entre comillas, en los clubs y en las fiestas que hacen en los hospitales, las canastillas que están regalando. Eso sale del sector comercio. O sea, ve al mercado de coche y pregúntale cuánto tienen ellos que ofrecerle, que entregarle al régimen, para que el régimen regale luego sus canastillas, haga su fiesta. O sea, eso lo venimos viendo desde hace mucho tiempo. Lo que sucede es que a nosotros se nos olvidan las cosas y muchas cosas no las decimos. Bueno, se nos olvidan las cosas que el gobierno ayer anunció que va a asumir las plantas de Goodyear luego de la decisión de esta empresa de abandonar nuestro país, y ya sabemos lo que ha ocurrido con otras corporaciones en manos de la actual administración. Bueno, pero es que reciente tenemos las imágenes cuando un gobernador de un estado pasaba las cajas de Conflet Kellogg, diciéndonos que ahora sí vamos a tener Conflet. O
sea, cuando Mistolín y Clorox, ellos se cargaban las cajas diciéndonos que íbamos a tener, y de hecho quedaron con inventario para producir. O sea, que no era que iban a comenzar de cero, tenían inventario para producir y mantener esa empresa, y no lo han hecho. O sea, pero es que son eventos recientes. O sea, cada cosa que nos está pasando viene de un evento reciente. ¿Cuántas empresas transnacionales han tenido que cerrar sus puertas y se han ido? O sea, han tratado, se han mantenido hasta el final. O sea, de verdad con todas las ganas de quedarse en el país, porque saben que este es un buen mercado y que además quieren recuperar sus inversiones aquí en el país. Sin embargo, llega el momento en que tú dices, bueno, ya no puedo más, y esas empresas no somos nosotros, los pequeños comerciantes y los medianos comerciantes, que agarramos y decimos, bueno, ok, no vendo más pantalones, me mandaste a bajar el precio de los bloomers, y me voy a vender ahora detergente, que es lo que está migrando muchísimo comerciante. No, esa gente no puede hacer eso. O sea, tú no puedes convertir una planta de producción de Kellogg, de producción de cauchos en una fábrica de producción de detergentes, ni en una venta al detalle de producción de detergente, y mucho menos con la plantilla de trabajadores que tienen, que además tienen unas exigencias esos trabajadores, que hoy se quedan en la calle, y que se quedan en la calle, y se habla de una cantidad de trabajadores directamente de la planta, pero ¿a cuántos distribuía esa día los pocos cauchos que hacía? O sea, ¿cuántos vehículos están rodando en el país con esos cauchos? O sea, ¿cuántas comercios vendedores de esos cauchos se quedan sin caucho? ¿Cuántos camiones se quedan sin transportar esa mercancía? O sea, es una cadena muy grande. Bueno, de hecho, Fede Cámaras aseguraba que probablemente el cierre de Goodyear en nuestro país va a impactar la movilidad terrestre en Venezuela. Por supuesto, porque aun cuando la producción no era óptima, no producían los 10.000 cauchos que ellos debían producir, estaba produciendo algo que nos abastecía. Ahora con la liberación de cauchos que hay, que ese es otro tema, el país se va a inundar de cauchos de muy mala calidad, sin ningún tipo de control. Y eso es muy grave para la movilidad, pero también puede causar accidentes. Ahora, tengo que preguntarle sobre el tema del acceso a divisas en nuestro país. Ayer hubo una nueva devaluación silenciosa, como suele ocurrir últimamente con el Ejecutivo Nacional. El dólar oficial se ubicó en 253,73. Continúa muy rezagado con relación al paralelo, pero el impacto que esta situación ha tenido en el caso concreto del comercio en Venezuela. Continúa rezagado en función del paralelo, pero recuerda que ese dólar vino de 258.000 bolívares, que eran 2 bolívares, a 60 bolívares, y ya lo tenemos en 250. O sea que desde agosto a esta fecha ha incrementado bárbaramente. O sea, lo vemos poco porque lo estamos comparando con paralelo, que también dice que está rezagado, pero que ya superó los 600 bolívares. Y claro que tiene que impactar, porque si no tenemos un Banco Central de Venezuela, si no tenemos un mercado libre de divisas que ofrecieron también ellos, y que también se nos olvida que podíamos ir a cualquier banco a comprar los dólares. Si eso no existe, tú tienes que cubrir tus reposiciones con otro mercado, y tienes que vender esos productos con ese otro mercado. Y cuando tienes un dólar que te va subiendo todos los días, de tal forma, ¿cómo haces tú para garantizar la reposición? Tienes que vender siempre por encima, con la expectativa de lo que viene, y la expectativa cada vez es mayor. Sí, bueno, ya el paralelo está 3 veces por encima del oficial en este momento. En el caso concreto de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el puerto de La Guaira, una situación que conoce perfectamente nuestra invitada, que puede comentarnos, un país como el nuestro que, por la caída de las exportaciones petroleras y la destrucción progresiva del aparato productivo, depende cada vez más de las importaciones. ¿La escuchamos? El 90 de divisas y el control de precios mantiene rezagadas las importaciones.
con la exoneración de impuestos de casi 9.000 ítems, se movió un poco la importación de mercancías, pero a esta fecha que deberíamos tener unos puertos llenos de mercancías importadas para la mesa navideña, no hemos visto en la calle ni unas nueces, tienes que caminar muchísimo para comprar unas aceitunas y unas pasas, o sea, no las hay. El régimen dijo que lo había importado, o sea, que ellos tenían garantizado desde octubre el pernil y todo lo que tenía que ver con la Navidad. Bueno, en la calle no está. En la calle no está, porque la única garantía que pudiéramos tener nosotros real, y que eso existiera, es si nos dijeran que el sector porcino en el país está produciendo. O sea, no viéndolo en los puertos, el sector porcino del país, cuando tú hablas con los representantes de ese sector, te dicen, bueno, no tenemos porque hubo problemas con los alimentos, no tenemos porque hubo problemas con las vacunas. O sea, esa es la cadena de todos los días, María Alejandra. O sea, que aquí no ha cambiado porque no hay intenciones de cambiar. Yo siempre lo reitero, no hay intenciones de cambiar la política. La política está dirigida en un plan de la patria que ayer dijeron que nos van a presentar esta semana el nuevo plan de la patria 2019, no sé qué cuánto, y el libro rojo. O sea, esas son las pautas, y las pautas las vemos todos los días. O sea, no modifican su conducta. Sí, no modifican su conducta, mantienen la filosofía que establece perfectamente el modelo ideológico que defienden, que es aquello de socializar los bienes de producción y reducir a la mínima expresión el sector productivo de nuestro país. Cipriana Ramos, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Es presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica a la cual el gobierno no hace referencia, en tanto, juega con aviones rusos. No sabemos si al final del día, y esto lo decimos con absoluta ironía, le van a pedir a ese país los aviones para venderlos y así pagar las deudas que tiene el Ejecutivo Nacional. Insistimos, amanecemos con la información según la cual, otra vez estamos en riesgo de perder Citgo, una de las los principales activos que Venezuela tiene en el exterior. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. El valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos envían mensajes a través del Twitter y con este
mensaje. Iniciamos conversación con nuestro siguiente invitado, Rafael Moreno. Dice, buen día, ¿cómo hacen aquellos venezolanos que no reciben dádivas del régimen y no manejan dólares, solo su salario o pensión? El régimen no le importa más que su permanencia al precio que sea. Y le trasladamos la inquietud a Óscar Mesa, director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros, tomando en cuenta lo que está ocurriendo con la hiperinflación e incluso con la canasta básica familiar. 1 millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, y buenos días a los amigos que nos escuchan a esta hora. Bueno, ¿cómo hacen los venezolanos que no manejan dólares, que no reciben dádivas del gobierno para sobrevivir en estas circunstancias? Acaban de incrementar el salario mínimo a 4.500 bolívares y la canasta básica ya en octubre superaba los 82.000. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, estamos por dar a conocer las cifras de la canasta alimentaria, de la canasta básica. Por lo pronto hemos emitido la información referida a la cesta navideña, cuyo precio se ubicó con datos del mes de noviembre, básicamente, por supuesto, en 166.336,19 bolívares. Esa cena navideña está conformada por 50 hallacas, pernil, la ensalada de gallina, las frutas navideñas, digamos, lo típico en un hogar de 5 miembros, hasta hace algunos años, por supuesto. Bueno, y la variación fue de 75.281,21%, de manera que aumentó de manera considerable. Una yaca costaba el año pasado 2,26 bolívares llevados, bolívares soberanos, repito, 2,26, y en este estudio nosotros lo ubicamos en 664,71. Porque bueno, aquí se trata de unas hallacas que hace la familia. El precio de una hallaca en la calle está por lo menos en 2.500 bolívares, que fue el que vi en el día de anoche. Pero eso significa un aumento, digamos, una inflación de 29.311,94 solamente en el caso de las hallacas. Y en el caso del pernil, el kilo de pernil lo tenemos aquí a 2.600 bolívares con precio, repito, de noviembre, y el año pasado eran 2 bolívares con 15 en bolívares soberanos. El aumento fue de 120.830,23, de manera que, por supuesto, ahí está justamente lo que tú señalas, María Alejandra, el impacto, digamos, de la hiperinflación, y por lo tanto se requieren precisamente 337 salarios mínimos a 4.500 bolívares para poder cubrir, digamos, el costo de esa cesta navideña. La canasta alimentaria del mes de noviembre más que duplicó el precio, ya repito, lo daremos a conocer la próxima semana, pero en este momento, pues bueno, ya habiendo salido de estas votaciones, que no elecciones, pues bueno, la gente se enfrenta a ver qué puede hacer. Obviamente, en muchos casos se harán 50 yacas pero sin el contenido que normalmente se le colocaba, porque por supuesto no es posible, digamos, no hay no todas las familias, y mucho menos las que no tienen algún ingreso, alguna ayuda en dólares, pueden destinar 37 salarios mínimos solo para poder cubrir, digamos, en este caso, el costo de la cesta navideña, sin incluir, por supuesto, lo que significará el precio de la canasta alimentaria para el mes de diciembre y de algún esfuerzo que hagan las familias para tratar de, por lo menos, complacer en alguna medida a los más pequeños. Serán, por lo tanto, unas navidades bastante desangeladas, bastante tristes nuevamente, por supuesto mucho más que el año pasado, porque en definitiva esta época de Navidad supone consumo, y cuando tú tienes que, por ejemplo, necesitas $300 para poder comer, más o menos el cálculo que tenemos en el Senda, ese sería más o menos lo que debe destinar una familia para poder cubrir los precios de los 60 productos de la canasta alimentaria, $300, y necesita $600 para cubrir el gasto en alimentación y servicios públicos, y tu salario es quizás de $5 mensuales para el momento en el cual estamos hablando. Bueno, es una ecuación que no tiene solución, a menos que no sea, por supuesto, en detrimento de los venezolanos. De manera que la respuesta está allí. Pues si tú necesitas $600 y tu salario mensual es de $5 mensuales, teniendo en cuenta que la hora, digamos, el valor en salarios mínimos de una hora en Estados Unidos puede estar entre $10 y $12, pues nos damos una idea de lo que significa ganar $5 mensuales para de alguna manera intentar satisfacer una exigencia de $600.
Y digo dólares porque por supuesto la mayoría de los precios están dolarizados, incluyendo lo que estaba comentando tu entrevistado anterior, lo que significa comprar nueces, incluso las frutas. No hemos visto manzanas, hemos colocado los precios en la medida en que hemos podido conseguirlo en algún sitio, porque todos esos productos son importados, la gente hace un esfuerzo, pero bueno, en este momento lo que sí está claro es que va a ser muy difícil siquiera mantener el olor a Navidad en esta oportunidad. Ahora, dice nuestro invitado, estamos a punto de publicar los datos del mes de noviembre. Lo cierto es que si se acercan a los cálculos de la Asamblea Nacional, que nos habla de una hiperinflación interanual de más de 1.000.000%, solo en noviembre los precios se incrementaron 144,2% según el Parlamento venezolano. Bueno, estamos hablando de una canasta básica familiar. Si utilizamos eso como referencia, que seguramente rozará los 200.000 bolívares para noviembre. ¿Qué puede comentarnos? Sí, por supuesto, se acerca bastante a ese dato. No hay que olvidar que los datos de la Asamblea Nacional toman en cuenta una canasta de bienes y servicios mucho más completa para calcular el índice de precio al consumidor. La canasta nuestra es una canasta básica prácticamente de sobrevivencia y por lo tanto allí hay una diferencia importante en las cantidades de productos que nosotros tenemos. Pero en todo caso es obvio que la tendencia es consistente con el dato de la Asamblea Nacional y efectivamente estaríamos en ese orden cerca de los 200.000 bolívares con los datos, repito, del mes de noviembre. Por lo cual, obviamente, una familia que disponía de unos 2 salarios mínimos, bueno, tiene un poder adquisitivo en donde prácticamente el 98 coincide con el dato que se mencionaba en los titulares de la mañana, de por lo menos un 98% de déficit del poder adquisitivo del salario respecto, digamos, de la compra de una canasta alimentaria. Esos datos serían consistentes con lo que nosotros también estamos manejando. Yo creo que es muy difícil que podamos tener demasiadas diferencias, salvo esa, repito, de las cantidades que tenemos en una canasta y otra, porque bueno, al fin y al cabo estamos viendo una inflación diaria de por lo menos 4%, es lo que nosotros estamos diaria de 4%, que se puede comparar con cualquier país, incluso con lo que hemos repetido en otras ocasiones. Venezuela tuvo durante 21 años, entre 1951 y 1971, una inflación interanual de 1,5%, de manera que fue un país con estabilidad de precios. Venezuela, repito, 1951-1971, ahora tenemos una inflación diaria de 4%. Bueno, es muy difícil que tú puedas regular precios, que tú puedas mantener un presupuesto por más de 24 horas, y además, como se sabe, el tipo de cambio en el mercado pues impacta fuertemente los precios que a diario nosotros vemos en la calle, e impacta por supuesto a diario también lo que es el ingreso que nosotros tenemos en bolívares, porque al fin y al cabo la mayoría de nosotros no tenemos ingresos en dólares y eso hace mucho más difícil por supuesto enfrentar la hiperinflación. Pero en todo caso, lo que se comprueba una vez más es que, como se ha podido demostrar en otros países, cada vez que hay hiperinflación, digamos, los pueblos, la sociedad opta por otra moneda. En este caso se ha optado claramente por el dólar y eso lo estamos viendo en la mayoría de los comercios, en la mayoría de los servicios que se han dolarizado, por supuesto, frente a lo que significa la pérdida de valor del bolívar soberano, lo que significa la nada que es el petro y en definitiva pues la gente opta por una moneda que le merezca alguna confianza, en este caso el dólar. A propósito del dato que menciona nuestro invitado, tiene que ver con un informe del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello, que efectivamente arroja que el salario mínimo ha perdido 98% de su valor. Y yo le preguntaría para qué van a alcanzar estos 4.500 bolívares, restando los 1.800 que le quitaron a nuestros viejitos para un supuesto plan de ahorro en Petro en el mes de diciembre. Es decir, si la tendencia continúa, la canasta básica podría rozar los 200.000 en noviembre y si esto se incrementa hasta 100% más, incluso 400.000 bolívares soberanos en diciembre. Quisiera su comentario al respecto, lo escuchamos. Bueno, sí, efectivamente lo que hemos dicho es que coinciden las cifras, apenas en este caso incluso 2 salarios mínimos, que es lo que se toma como medida para
de alguna manera compararlo con lo que es el precio de la canasta básica, se ubica exactamente ese déficit en 98%, uniendo dos salarios, repito, porque estamos hablando del mes de noviembre. No, en el mes, un pan de jamón está costando entre 4.000 y 4.500 bolívares, de manera que efectivamente una pensión no alcanzará más que para eso, si es que se destina solamente a eso. Se van a necesitar, por supuesto, mucho más salarios mínimos para poder cubrir el costo de la canasta alimentaria y el costo de la canasta básica, y estaríamos hablando de, por lo menos en el caso de la canasta básica, se van a requerir unos 100 salarios mínimos, repito, a 1.800, porque estaríamos de alguna manera comentando los datos del mes de noviembre. Estamos conversando, amigos, con Oscar Mesa, director del SENDAS. Yo le ruego permanezca con nosotros unos minutos más. Tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso nos gustaría escuchar además la opinión de los oyentes, tomando en cuenta estos cálculos, cómo hacen aquellos, como decía uno de ellos, el señor Rafael, a través del Twitter, que ganan salario mínimo, quizás un poco más, para hacer frente al alto costo de la vida. En tanto, el gobierno se ocupa de asuntos como, realizar maniobras conjuntas con aviones bombarderos rusos en nuestro país, dejando de lado el principal problema que tienen hoy los venezolanos, que es sin duda alguna la crisis económica. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Forma buenos hábitos con humor. Que sean sanos, que sean activos, que sean felices. Son algunos de los deseos que como padres, amigos o miembros de familia tenemos para los niños. Para quienes somos padres, sabemos que esto inicia con su educación. Para el tema de Todo se puede, educarlos para llevar una alimentación sana, hacer ejercicio, cuidar de su cuerpo, pueden ser algunos de los objetivos. El gran detalle, especialmente a los niños y adolescentes, podría parecerles aburrido. ¿Y qué tal si a la educación le agregamos el humor? Un ambiente alegre y libre de tensiones, una influencia positiva y sensación de seguridad personal son algunos de los beneficios del humor en la vida cotidiana. Ambiente que facilita la introducción de valores. Pero un buen sentido del humor es una habilidad que los padres deben ayudar a desarrollar desde la infancia, criando no solo a niños más felices, sino que también mejor adaptados y preparados emocionalmente para el mundo de hoy. Te traje 3 tips. Enseña y comparte con los niños lo divertido de la vida diaria. ¿Cómo? Encuentra algo gracioso dentro de la cotidianidad. Enciende su creatividad. Alaba sus ocurrencias y conversa sobre ellas. Desarrollarás su capacidad de expresión. Y tal como Jaimito, tenga a la mano un chiste. Un niño que aprenda con humor no solo será un pequeño feliz, sino que estará empezando un camino a convertirse en un adulto sano y estable. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos los viernes a gaitear con Melody Gaita en el bar-restaurant Lon Low, el mejor de Santa Mónica. Acércate a partir de las 6 de la tarde porque Melody Gaita te pone tu tobo para que te refresques. Bar-restaurant Lon Low en la calle Rufino Blanco Fombona, después del Centro Comercial Santa Mónica. Bar-restaurant Lon Low, poquito, pero sabroso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. 482-9750 para su participación. Hablamos acerca del costo de la vida en nuestro país, el telón de fondo de esta crisis. Nos acompaña vía telefónica Óscar Mesa, director del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Entre otras cosas, él ha compartido con nosotros que la canasta navideña, solo diciembre, ya superó los 166.000 bolívares soberanos. Con lo cual, para cubrir esta cesta se requieren 37 salarios mínimos, calculados a 4.500, que es el incremento que acaba de aprobar el Ejecutivo Nacional. Y yo quería referirme justamente a estos productos. Él hablaba de algunos precios. El pan de jamón, bueno, prácticamente hoy cuesta un salario mínimo completo, pero quisiera hacer referencia a otros productos que forman parte de esta canasta navideña. Lo escuchamos. Bueno, como decía, en el caso de las hallacas, el año pasado tenía un costo una hallaca de 2,26 bolívares. Para este mes 664,71, eso significa un incremento de 29.311,94. En el caso del pernil costaba 2,15 bolívares soberanos, traducidos de esa manera el año pasado, 2.600, repito, son precios de noviembre. Y eso significa un incremento de 120.830,23. La ensalada de gallina con todos sus incrementos costaba el año pasado, con todos sus, digamos, ingredientes, costaba 2,15% el año pasado, ahora 5.710,69, de manera que tenemos un incremento allí de 117.403,90. Como se ven, pues los incrementos superan fácilmente el 100%. El pan de jamón costaba el año pasado 1,70 bolívares soberanos. Este año, efectivamente, 4.500 bolívares, un salario mínimo, de manera que tenemos allí un incremento de 264.605,88. El dulce de lechosa costaba 3,40 elaborarlo. Siempre estamos hablando de una cena navideña que elabora, por supuesto, la familia. Costaba 3,40 el año pasado, en este caso 2.200 bolívares, eso tiene un incremento de 64.605,88. El panetón costaba un bolívar soberano el año pasado, ahora 3.500, un incremento de 349.900%. Y las frutas navideñas, esas frutas son las uvas importadas, costaban 14 bolívares el kilo el año pasado, 6.295 en el 2018, 44.864,3%. Las manzanas costaban 0,15 bolívares soberanos el año pasado, 200 bolívares soberanos ahora, un incremento de 133.233,3%. Las peras costaban 0,25 el año pasado, 200 bolívares ahora, 79.900% de incremento. Las mandarinas costaban 0,50 bolívares céntimos el año pasado, 150 bolívares el kilo ahora, eso significa 29.900%. Las nueces costaban 7 bolívares soberanos, la hemos conseguido a 15.000
bolívares soberanos el kilo, en esta oportunidad 214.185,7%, las avellanas costaban 10 bolívares soberanos el kilo el año pasado, ahora estamos hablando de 25.249.900%, como se ve, por supuesto, la inflación, obviamente, y la hiperinflación se refleja perfectamente en el costo de estos productos que he mencionado. Ahora, todo parece indicar que con estos precios muchas familias venezolanas evidentemente, no podrán cubrir lo necesario para tener los platos tradicionales en la mesa durante estas Navidades, ¿correcto? Sí, por supuesto. Lo que va a ocurrir es que se van a ajustar las cantidades y vamos a suponer que puedes hacer 50 yacas, no van a tener el mismo contenido ni en calidad ni en cantidad, probablemente se sacrifiquen muchas de las frutas que son importadas, las nueces y las avellanas, tendrás apenas unas, si acaso como para decorar, la cantidad de kilos del pernil no será la misma, seguramente se recurrirá, habrá yo diría una baja drástica en el consumo, sobre todo por el precio y porque además no lo vas a conseguir tampoco, ¿no? Porque es un producto que también es escaso. Y productos, por ejemplo, como el panetón, a mí personalmente me gusta mucho, pero bueno, no sé si uno pueda comprar siquiera, el año pasado uno trataba de comprar siquiera uno para tener el ambiente y mantener la tradición, bueno, probablemente este año ese sea un producto que no se pueda comprar. Efectivamente eso va a suceder. Yo creo que lo que va a haber es mandarinas, por supuesto que sí se consigue. Creo que en el caso las uvas aparecerán seguramente entre y 24 y al final del año, al precio que hayas podido comprar, porque es un producto básicamente importado. Y sí, tendremos una Navidad acotada tanto en lo emocional, porque también tener en cuenta que muchas familias se han tenido que separar, este año han vivido esa separación, va a ser muy duro y adicionalmente pues vas a tener una Navidad bastante disminuida en cantidad y en calidad en cada hogar, de manera que por supuesto creo que también se demuestra la capacidad de destrucción que tiene el comunismo. Si algo pensaba uno que era muy fuerte era la tradición navideña en este país, bueno, y el comunismo pues ha demostrado su capacidad de destrucción cuando ha logrado erosionar fuertemente esta tradición. Se puede ver claramente en la disminución del número de apartamentos y casas que están adornadas. Antes prácticamente había una competencia para ver quién podía tener el mejor adorno. En esta oportunidad también por la falta, digamos, de entusiasmo no se ha hecho. Eso es una medida también, y ni hablar de lo que puede ocurrir con el caso de los estrenos, ¿no? La mayoría de la gente no puede estrenar y si acaso se dedicará algún recurso para los más pequeños y para mantener siquiera la alegría de ellos en la casa. No, por supuesto, se podrá satisfacer todos los gustos que tienen ellos, pero creo que ahí se va a concentrar, digamos, esta Navidad, una Navidad comunista, pues, en definitiva. Dos inquietudes, se comunican los oyentes a través de las redes sociales, las líneas están abiertas 482-9750 para su participación. Rafael Moreno dice, sin ir muy lejos, la semana pasada compré un Toronto en 85 bolívares y ayer estaba a 120 bolívares, todo sube como la espuma y eso por hablar de un dulce para un niño. Quisiera el comentario de nuestro invitado al respecto y por otra parte referirme a la escasez. Pienso, por ejemplo, en la gallina para la ensalada, incluso la carne que es necesaria para la elaboración de las hallacas. ¿Lo escuchamos? Bueno, sí, hemos dicho que estamos, digamos, asistiendo a una inflación diaria de 4%. Eso es lo que se refleja en el caso del Toronto. Adicionalmente tenemos un problema de escasez también en la carne. Pues nosotros reportamos en el mes de octubre un nivel de escasez de 40%. De manera que ahí tenemos un grupo importante de productos que presentaron problemas de escasez. Esto puede agudizarse en el mes de diciembre porque hay un consumo, digamos, adicional para la elaboración de los productos que conforman, digamos, la tradición gastronómica venezolana y pues bueno, frente a un aparato productivo que a duras penas trata de satisfacer en una medida bastante menor la oferta, la demanda, por supuesto una oferta muy disminuida y además con una caída también de las importaciones, pues bueno, obviamente nosotros veremos unos niveles de escasez importantes y si aparecen los productos, la variable que va de alguna manera a reflejar esa escasez serán los precios también que aumentarán, por supuesto, en
mes de diciembre. Siempre aumenta, esta es una época estacionalmente de alto consumo, pero hay que agregarle pues la situación, el deterioro, el colapso del aparato productivo nacional y de la economía nuestra, y obviamente eso se va a reflejar en un incremento mucho más importante, acentuado de los precios, habida cuenta, repito, de ser un mes de alto consumo. Tenemos oyentes a través del 482-9750. Juan Velázquez nos llama desde Catia. Buenos días. Aló, buenos días. Saludos. Buenos días. Bueno, quería hacer una reflexión allí, porque prácticamente aquí lo que hay es un genocidio contra los venezolanos, porque no creo que aquí en Venezuela no va a haber a donde criar un pollo, una gallina, para que la gente pueda adquirir su alimento. Mientras que tú ves que traen aviones nucleares de otro continente a violar el espacio aéreo y a violar nuestra soberanía, mientras que aquí ni la oposición ni el continente no dice nada, pues. De verdad que son tristes estas navidades, porque anteriormente siempre había una alegría, aunque sea de pintar una pared. Ahorita ya nadie tiene ni siquiera el ánimo de pintar nada, menos arreglar un adorno en su casa. Por supuesto, menos comer. ¿Entiendes? Entonces, bueno, esa es mi reflexión. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, señor Juan. Sí, efectivamente, si estos aviones vinieran cargados de comida, otra cosa sería, decíamos con ironía, que seguramente el gobierno los pedirá al gobierno ruso para venderlos y así hacer frente a las deudas que tiene en el exterior. Ahora, ¿qué contesta nuestro invitado a una reflexión de esta naturaleza? Lo escuchamos. Bueno, fíjese, eso lo que demuestra es el talante de este gobierno, ¿no? Es un gobierno que celebra, entre comillas, las Navidades con aviones de guerra, ¿no? Ese es el cántico navideño al que el gobierno nos convoca, ¿no? Es decir, en vez de traer apoyo, por decirlo, en términos pinos, no sé, que pudieran ser aportados por Rusia para alegrar la Navidad. Ellos lo que traen son aviones de guerra con aviones que tienen incluso capacidad para la carga de armas nucleares, ¿no? Ese es el mensaje. Entonces yo creo que ya a esta altura tenemos que entender claramente el talante violento de esta gente, tal como lo ha concebido la ideología marxista. Pues para ellos la violencia es un componente de la política y la traída de estos aviones que ya aterrizaron, pues ese canto de guerra lo traen justamente en la Navidad. Bueno, yo creo que eso lo que hace es identificarlo perfectamente en cuál es la catadura moral de la gente que está en el gobierno, ¿no? Gracias, Oscar Mesa, por atendernos y acompañarnos, director del Sendas, ofreciendo detalles acerca de lo que va a costar esta canasta navideña de nuestro país en mes de diciembre, esperando los datos, por cierto, que publicarán de la canasta básica familiar para el mes de noviembre, tomando como referencia las cifras de la Asamblea Nacional. Bueno, seguramente estaremos hablando de una canasta que va a rozar los 200.000 bolívares soberanos. El salario mínimo es de 4.500, saquen ustedes sus cuentas, para que ustedes se hagan una idea del impacto que ha tenido esta decisión del gobierno de realizar maniobras conjuntas, militares, con aviones rusos, en plena crisis que arrasa a nuestro país. Susana Rafali, por ejemplo, a este tema decía lo siguiente en su cuenta en Twitter. Ella es experta en seguridad alimentaria, recientemente reconocida por los gobiernos de Francia y Alemania. Ni aviones, ni buques, ni maniobras impresionan cuando ni siquiera pueden salvar a los niños, y da cuenta de la información que ayer publicaba Prepara Familia, esta organización no gubernamental. Hoy en la tarde informaba falleció José Daniel Cortés, adolescente de 15 años del servicio de hematología del Hospital JM de Los Ríos. Un abrazo solidario a su familia, y estos son los verdaderos problemas que afectan a nuestro país. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Bailando con Coco, tíralo. Coco Factory es el sabor de la capital y ahora puedes disfrutarlo en el Centro Comercial Galerías El Ávila, nivel feria, y en el Centro Comercial San Ignacio, frente a la estación de servicio. Refréscate y disfruta tu coco como tú quieres. Recuerda, Coco Factory, porque sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Vamos amigos, palabras más, palabras menos. Al cierre saludamos al diputado Juan Andrés Mejía, diputado de Voluntad Popular, miembro de la Comisión de Finanzas. Y decíamos, un poco con ironía, diputado, que bueno, seguramente el gobierno tendrá que pedirle a Rusia los aviones que están en nuestro país para venderlos y así pagar las deudas que hay en el exterior. Amanecemos con la información según la cual, bueno, Cristalex dijo ayer que Venezuela violó el acuerdo por $1.400 millones que alcanzó en noviembre y podría continuar la disputa en contra de Citgo. ¿Qué puede comentarnos? Perdimos comunicación con el diputado Juan Andrés Mejía, a ver si tenemos suerte al cierre del programa. Queríamos conocer su opinión porque, bueno, insistimos, mientras el gobierno realiza estas maniobras que han generado toda clase de reacciones, incluso el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo advirtiendo que en tanto los Estados Unidos envía avión con ayuda humanitaria a países vecinos de Venezuela, o al menos que han recibido migrantes de nuestro país, bueno, gobiernos como Rusia envían aviones bombarderos a territorio nacional. Y preocupa mucho lo que va a ocurrir o puede ocurrir con uno de los principales activos en el exterior. La pregunta que yo le haría al diputado Juan Andrés Mejía es ¿qué se puede hacer? La Asamblea Nacional creo que sale... no cae la llamada. Sale de vacaciones, ayer fue la última sesión y lo cierto es que puede ocurrir de todo de cara al mes de enero, entre otras cosas, este tema de Citgo Petroleum, que es uno, insistimos, de los principales activos en el extranjero. Comento la información con detalle de la agencia de noticias Reuters. Un abogado de la minera canadiense Cristalex International Corp dijo el martes que Venezuela violó el acuerdo por $1.400 millones que alcanzó en noviembre para resolver una prolongada disputa derivada de la expropiación de un yacimiento de oro. Por otra parte, el acuerdo por $1.300 millones que Venezuela alcanzó en octubre con Rusoro Mining de Vancouver por la expropiación de activos mineros también quedó en riesgo a partir de las sanciones de los Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Esto lo dijo una fuente a la agencia de noticias Reuters, y el ministro para Comunicación e Información de Venezuela no quiso responder inmediatamente a un pedido de comentarios. Bueno, va a terminar el gobierno perdiendo, insistimos, en caso de que no ocurra nada, no hay una reacción,
uno de los principales activos en nuestro país, tal como van las cosas lamentablemente en Venezuela. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, no tuvimos comunicación, a ver si tenemos suerte antes de que termine esta semana con el diputado Mejía o con cualquier otro diputado de la Asamblea Nacional. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción, Marilia García. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.